Bienvenidos de vuelta. Bueno, como les platicaba, para poder encontrar las diferencias entre la quiropráctica y la medicina alópata, es importante entender que la estadística de la quiropráctica está 100% hecha en Estados Unidos. En México hasta el año 2000 solamente habían 60 quiroprácticos y como les comentaba, estos quiroprácticos se anunciaban además muchísimos más que eran charlatanes. Entonces es difícil poder tomar en cuenta la estadística de quiropráctica en México. De hecho no existe. Lo que sí existe es mucha estadística de quiropráctica en Estados Unidos. No crean que me voy a meter números muy difíciles, voy a hablar de cosas muy sencillitas, pero primero quiero que relacionen la salud en México y en Estados Unidos. El lugar número 1 de gasto público a nivel mundial en salud es Francia. El número 38 Estados Unidos, fíjense hasta dónde. México está en el 62, así que México gasta mucho menos que Estados Unidos en salud per cápita que Estados Unidos. Diabetes, México está en el lugar número 24 de más personas con diabetes a nivel mundial, a comparación de Estados Unidos, que está en el número 29, o sea que México está en un lugar con más diabetes que en Estados Unidos. La expectativa de vida en México es de 74 años, mientras que en Estados Unidos es de 78 años. La obesidad en México es del 32,8%, en Estados Unidos del 31,8%, 1% más de obesidad en México. El sobrepeso en México es del 69,5%, mientras que en Estados Unidos es del 68%, es 1% más. Se fijan, es muy poquita la diferencia. Y esto es importante para que se den cuenta, o sea, Estados Unidos y México en salud no estamos tan aparte. La obesidad la diabetes, la obesidad son señales muy claras de que la salud en estos dos países se cuida de manera muy similar o no se cuida de manera muy similar. Dicho esto, vamos a empezar con la estadística. Hay 2 estudios de quiropráctica importantes que se han hecho y que reflejan lo que más hacemos los quiroprácticos. El primero lo hizo un doctor que se llama Scott Haldeman, lo hizo entre 1988 y 1997. Hizo un análisis de 134.5 millones de manipulaciones o ajustes, como lo llaman los quiroprácticos, cervicales. Dentro de estos 134.5 millones de manipulaciones cervicales que se revisaron en el estudio, hubieron 23 casos de disección de la arteria vertebral, dentro de los cuales 10 casos estaban relacionados con antecedentes previos como tabaquismo, alcoholismo, vida sedentaria, obesidad y otros factores que ponen a la persona en riesgo de padecer esta enfermedad, por lo cual esos 10 casos ni siquiera se pueden contemplar, por lo cual estamos hablando de 13 casos en 134.5 millones de ajustes, ¿sí? Para que un quiropráctico llegara a tener un problema, tendría que trabajar por 1430 años. Imagínense cuánto tiempo para tener un problema de este tipo, o 48 carreras completas de quiropráctica, ¿sí? Estamos hablando que es prácticamente imposible. Los números es 0.0000001%. Estamos hablando más de 6 ceros por ciento, ¿sí? Imagínense ese numerito. Si ustedes les dijeran, tienen el chance de ganarse la lotería y es 0.0000001%, ¿jugarían mucho dinero a eso? Definitivamente no. El riesgo es mínimo. El otro estudio que existe es acerca de ajustes en la espalda baja, que es lo más común. La mayoría de las personas que van a quiropráctica van por problemas de la zona lumbar. Se revisó un análisis exhaustivo con miles y miles de casos en más de 80 años de estudio. Fue un estudio que duró más de 80 años. Solamente se reportaron 30 casos de problemas de caudequina. La caudequina es donde termina la médula espinal en la espalda baja, de los cuales solamente 8 casos estuvieron relacionados con quiropráctica. Imagínense, en 80 años solamente se reportaron en Estados Unidos 30 casos de problemas de caudequina, de los cuales solamente 8 tuvieron que ver con quiropráctica. Estamos hablando que este porcentaje de problemas es todavía menor. Además, la Organización Mundial de la Salud tiene en su página, en sus estatutos, que la quiropráctica es una carrera individual, que
la mayoría de malpractice o mala práctica que ha habido de la quiropráctica ha sido hecha por pseudo quiroprácticos, médicos que practican la quiropráctica sin un entrenamiento profesional, fisioterapeutas que practican la quiropráctica sin un entrenamiento profesional. Y entonces la mayoría de la investigación que existe además ni siquiera se puede tomar en cuenta por estos datos, porque los que causaron problemas ni siquiera estaban hechos, instruidos completamente a cómo enseñar, cómo practicar la quiropráctica de manera correcta. Para que se den cuenta qué tan segura es la quiropráctica, en Estados Unidos venden un seguro de malpractice o mala práctica que para cualquier médico cuesta una cantidad, para los quiroprácticos cuesta 100 veces menos. Es tan seguro que este seguro cuesta 100 veces menos, y eso si no es cirujano. Si el doctor es cirujano, todavía es mayor la diferencia. Si un médico quisiera ser quiropráctica, tendría que tomar 1,800 horas adicionales de clases de salón, además de más de 1,000 horas de educación clínica. La diferencia de educación la podemos ver en esta tabla que tienen en pantalla. ¿Sí? No sé si alcanzan a ver, pero la quiropráctica, por ejemplo, tiene mucho más horas de neurología que muchísimas más horas de neurología que la práctica de la medicina, que el estudio de la medicina, mucho más horas en radiología. Déjenme ver que esa no es la imagen que queremos. Ahí está. Mucho más horas en neurología, mucho más horas en radiología, mientras que, por ejemplo, los médicos tienen más horas en farmacología, más horas en química, ¿sí? Nosotros los quiroprácticos tenemos mucho más horas en diagnóstico. Al final de la carrera, los quiroprácticos tienen casi 100 horas más de estudios que los médicos. No quiere decir que esto haga una diferencia enorme, simplemente quiere decir que tenemos más estudios, porque es una carrera con ya una especialización cuando salimos. Hizo un médico, ahora vamos a hablar un poquito de los riesgos de la medicina, un doctor que se llama Lucian Leape, en Harvard School of Medicine, en la Escuela de Medicina de Harvard, hizo un estudio acerca de la medicina, qué tan segura es, qué tan insegura es, y demostró que solamente en Estados Unidos, solamente el 13% de los procedimientos médicos han sido propiamente aprobados, de los cuales 3.7, de este 13%, 3.7 tienen efectos adversos, de los cuales 13.6 son la muerte. Entonces imagínense, hay 87% de los procedimientos médicos ni siquiera están propiamente aprobados. Eso pone mucho riesgo. Él mismo dice que la medicina es una industria de alto riesgo, o ha entrado a ser una industria de alto riesgo, de la forma en la cual ustedes, si van a un avión, tienen el chance de tener un accidente, 1 en 2 millones. Si van a tener algún procedimiento médico, tienen chance de tener algún accidente, 1 en 200. Vean la diferencia. Avión, 1 en 2 millones. Volar en avión tienes chance de tener un problema, 1 en 2 millones. Ir al médico, 1 en 200. Hay problemas. Hay 8.9, estos son estadísticas propiamente de Estados Unidos, 8.9 millones de personas hospitalizadas al año innecesariamente, 2.2 millones de reacciones adversas a medicamentos prescritos, propiamente prescritos, 2.2 millones al año de reacciones adversas, 20 millones de antibióticos innecesariamente prescritos, 7.5 millones de procedimientos quirúrgicos innecesarios, como les decía, 8.9 millones de personas hospitalizadas innecesariamente, ¿sí? Vamos a poner en perspectiva esto que les digo de las muertes. Hay 789.936 muertes al año en Estados Unidos por causas médicas. Lo voy a repetir, son 783.936. Es como si fueran 2.147 muertes al día, 2.147 al día. Imagínense 7 aviones jumbo, los aviones más grandes que existen. Imagínense llenar 7 aviones de esos al día y estrellarlos y matar a todas las personas. Eso es lo que provoca al día los procedimientos médicos adversos o mal hechos.
el malpractice, como les platicaba. Entonces, sí tiene riesgo la medicina y un riesgo bastante alto. Vamos a hablar de algo más relacionado a la quiropráctica, las cirugías de columna. El 17.6% de las cirugías de columna no están propiamente confirmadas, lo que quiere decir que simplemente un doctor clínicamente vio a un paciente y dijo, te tenemos que operar, no tomaron los estudios propios, no se hizo los análisis que se tienen que hacer propiamente. 17.6% es muchísimo, estamos hablando que de 10, casi 2 personas no los revisaron propiamente. 2.4 millones de cirugías de columna, de cirugías de columna se hacen al año de manera errónea, innecesarias, y provocan 11.900 muertes por problemas de columna, mientras la quiropráctica nunca ha causado ni una sola muerte. Vamos a parar aquí, ahorita vamos a regresar con un poquito más de este tema y bueno, los espero en unos minutos.